Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 43. Quiero jugar un juego. Discord apareció detrás de Dwight en su habitación. La yegua estaba demasiado absorta leyendo un libro en su cama como para percatarse de su presencia. Reprimió una risa antes de tomar dos platillos y estrellarlos contra su cabeza. El repentino y violento ruido la hizo salir disparada por los aires, atravesando el techo, mientras Discord se doblaba de la risa. ¡Buah! La cabeza de Dwight asomó por el agujero del techo y lo miró con furia. A veces, te odio. Oh, disculpe, princesa. Tenía que hacerlo. Es tan fácil sorprenderla. Ella regresó volando, apretando los dientes. Ahora tendré que lidiar con ese agujero. Gracias, Discord. Discord chasqueó los dedos y el agujero desapareció antes de que sonriera con aire de suficiencia. De nada. Ella suspiró. ¿Estás aquí solo para burlarte de mí, o tienes algo que decirme? Sí, estoy aquí para advertirte que Sueti está en otra aventura. Ella arqueó las cejas sorprendida. ¿Ya? Apenas ha pasado una semana desde la última vez. No puedes elegir cuándo aparecerá el próximo villano. Pero por eso quería avisarte primero. Aunque es genial ver a Suetiebel y sus amigas derrotando a monstruos que harían palidecer a Xrizal y Sonic Maremon, sé perfectamente que algunos ponis tienen cosas mejores que hacer. ¿Tú? Teniendo en cuenta lo que hacen los demás. ¿De verdad eres tú, Discord? Ja. Puedes agradecérselo a Fluttershy. Así que avisa a tus amigos y mira si pueden venir todos. Pero date prisa, ya empezó. Mi mini yo me dijo que estaban persiguiendo al malo. De acuerdo. Dame un minuto. Hizo aparecer un papel y una pluma frente a ella con su magia, y escribió. Suetiebel está en otra aventura. ¿Puedes venir? Si es así, di sí mientras sostienes la carta y te teletransportará hasta mí, Dwight. Luego, duplicó la carta en 5 copias, les dio el hechizo para que trajeran a su amiga si decían que sí, y las teletransportó. 5 segundos después, apareció Rarity, seguida rápidamente por Rainbow Dash y Pinkie Pie. Fluttershy llegó medio minuto después, y tras otro medio minuto, también apareció Applejack. Así que podéis venir todos. Me alegro, dijo Dwight. Le advertí a Big Mac antes de venir. Estaba terminando de preparar la comida de Ángel. No podía negarme a volver a ver a mi hermana pequeña. Y no podría decir que no a más peleas increíbles. Estoy deseando ver quién es el nuevo villano. ¿Será otro ojo gigante? Por favor, Pinkie. ¡No! No todos los malos son ojos. Dijo Rarity. Pinkie miró a su alrededor. ¿Dónde está Spike? Probablemente esté leyendo sus cómics en su habitación, respondió Dwight. Discord chasqueó los dedos y Spike apareció en medio del grupo, leyendo, efectivamente, un cómic de los Power Ponies. Al sentir que ya no estaba en su cama, levantó la vista confundido. ¿Eh? Vio a todos reunidos, junto con Discord. ¿Más de las extrañas aventuras de Suetiebel? ¿Sí? Respondió Pinkie Pie. Lamentablemente, no creo que la veamos haciendo ahora. O muda, continuó Discord. ¿Qué? Preguntaron todos confundidos. Olvídalo. Mejor observemos qué está pasando, dijo Discord con un gesto de su pata antes de abrir un portal y hacer aparecer sillas para los ponis. Cuando apareció el portal, vieron a Suetiebel caminando junto a Kirby, con un pincel flotando a su izquierda. Estaban en un lugar que parecía sacado de un cuadro, lo que desconcertó enormemente a los ponis. Pero lo más desconcertante fue que Kirby ahora era solo una bola sin extremidades, y Rarity se percató rápidamente de que Suetiebel ya no tenía su cuerno. Vale. ¿Qué demonios ha pasado? Preguntó Applejack. Parece que se nos ha escapado algo importante, dijo Discord. Seguro que fallaste. Oyeron desde el portal. En ese instante, el mini Discord apareció al otro lado, mirándolos. Informe, soldado. Gritó Discord. Antes de que el pequeño Discord pudiera decir nada, vieron a Suetiebel golpeando a un Waddle que la estaba atacando. Cuando el Waddle cayó inconsciente, desapareció en un charco de pintura, para sorpresa de todos, incluyendo a Suetiebel y Kirby. Ah, los enemigos aquí son creaciones de Drausia. Miró a los enemigos que la seguían, y más precisamente a un Waddle al frente, y le dedicó una sonrisa burlona, haciéndolo sudar de pánico. Así que eso significa que no tengo que contenerme. Ella balanceó el pincel de ella hacia Waddle, creando una línea de arcoíris directa.
Rápidamente saltó sobre la línea, deslizándose sobre ella solo con sus pezuñas traseras, y preparó un puñetazo, envolviendo su pezuña con energía. Mientras se acercaba rápidamente a Waddle Dee, el enemigo aterrorizado se dio la vuelta para huir. Pero era demasiado tarde, y Sweetie logró golpearlo en la espalda. El poder del puñetazo potenciado por la energía, sumado al impulso del rápido deslizamiento, provocó la creación de una pequeña onda expansiva cuando la pezuña impactó contra la espalda de Waddle Dee, y el pobre se encontró volando tan rápido que todos apenas podían verlo. El Waddle Dee volador golpeó a algunos de sus compañeros junto con algunos Starblocks antes de finalmente estrellarse contra una pared donde explotó, esparciendo pintura por toda el área del impacto. Los enemigos restantes que no habían sido alcanzados, unos cuantos Waddle Dees y Brontobursts, miraron con horror los restos del Waddle Dee golpeado, antes de volverse para mirar a la potranca que ahora les sonreía con picardía. ¿Todavía quieres probar suerte? Los secuaces de Drowsy adoptaron una expresión decidida y se abalanzaron sobre ella al mismo tiempo. Ante esto, ella resopló y arrojó el pincel a uno de los Brontobursts, golpeándolo entre los ojos y aturdiéndolo. Luego, rebotó hacia el pincel, lo agarró y, con un golpe, derribó a un Waddle Dee que estaba a punto de atacarla. Después, agarró al Waddle Dee aturdido y lo usó como un garrote para golpear a los demás Waddle Dees a su alrededor antes de lanzarlo contra otro Brontoburst. Al ver que el primer Brontoburst despertaba, se preparó para atacarlo, pero el Brontoburst se vio atraído por un vórtice y su vida terminó en el estómago de Kirby. Con una rápida embestida, Kirby le dio un cabezazo a un Waddle Dee y rebotó sobre él para golpear a otro Brontoburst. Usando el pincel, Sweetie trazó una línea que Kirby usó para ir de un Brontoburst a otro, eliminándolos uno por uno. Sweetie puso fin a la pequeña batalla envolviendo con su látigo al último Waddle Dee que se había quedado un poco lejos y lo obligó a acercarse antes de usar el pincel como bate de béisbol y enviar al Waddle Dee volando alto en el cielo, donde chocó con una plataforma voladora, dejando una mancha de pintura debajo. Listo. Si Drowsy vio esto, espero que ahora entienda que no debió haber tomado mi cuerno y que está condenada. Vámonos, Kirby. Kirby miró a Sweetie con el sudor visible en su frente, antes de asentir. Y así, los dos continuaron su camino y pasaron rápidamente junto a una puerta. Discord agitó su pata. Bye. Parece enfadada. No me gustaría estar en el lugar de sus enemigos. Desde luego, no quiero recibir el puñetazo que le dio a Waddle Dee, dijo Rainbow Dash. Parecía que le dolió mucho. Sí. ¿Podría destruir mis árboles?, dijo Applejack. ¿Y qué pasó?, preguntó Rarity. ¿Por qué no tiene su cuerno? Al ver a Sweetie y Kirby abrirse paso luchando, e incluso inhalar un Waddle Dee para obtener una habilidad, el mini Discord habló. Una bruja pintora apareció y creó un paisaje como si un potrillo hubiera pintado Dreamland. Sweetie y Kirby lucharon contra ella, pero la bruja usó el pincel para arrancarle las extremidades a Kirby y el cuerno a Sweetie antes de huir. Sin embargo, Sweetie logró quitarle el pincel a la bruja, y ahora la persiguen. ¿Un mago que puede cambiar los colores de todo un reino y arrancar partes del cuerpo?, preguntó Duilius. ¿Un primo tuyo, Discord? Vieron a Kirby comerse un Welly antes de saltar sobre la espalda de Sweetie, transformando sus pezuñas en ruedas, y ambos descendieron por una sucesión de pendientes, embistiendo a muchos enemigos en el camino. Para nada. Ella tenía esos poderes gracias a este pincel. Ahora que lo perdió, puede que sea tan poderosa como tú cuando eras un unicornio, respondió Mini Discord. Sweetie y Kirby cruzaron un portal enmarcado por un arco iris y aparecieron en una nueva zona que resultó ser un pueblo muy peculiar, con edificios de todas las formas y colores. Incluso había tuberías en el cielo y estructuras flotantes. Todo el lugar parecía sacado de un dibujo animado, como si lo hubiera dibujado una potranca o un potrillo. Todos observaron el pueblo antes de mirar a Discord. ¿Estás seguro de que esta bruja no es tu prima? Este pueblo parece obra tuya, dijo Applejack. Discord frunció el ceño y apareció un papel en su garra. Lo miró y dijo, no. No hay ninguna prima bruja. Miró a Mini Discord. ¿Cómo se llamaba? Drowsia. Volvió a mirar el periódico. No. Tengo un primo llamado Hevil, pero no tengo ningún primo Drowsia. Caramba, hace mucho que no veo a mi primo Hevil. Me pregunto si estará bien. Luego arqueó una ceja. Un momento. ¿Bill está muerto? Ga. No me caía bien. Los ponis intercambiaron miradas, sin saber qué pensar sobre el hecho de que Discord tuviera una familia, excepto Pinkie. ¿Tienes familia?
¿Podrías invitarlos? Podríamos tener una gran fiesta caótica juntos. Lo mejor es evitarlos. Algunos no son el tipo de personas con las que uno querría toparse. Créeme. Desde su aparición en Dreamland, Sweet y Belle había visto muchas cosas extrañas e increíbles, y este pueblo fácilmente se encontraba entre los 10 primeros. De verdad. Parecía el tipo de pueblo que un potrillo imaginaría si un pony le preguntara cómo sería una ciudad en el futuro. Incluso pudo ver que la ciudad estaba dentro de una cúpula gigante con el cielo pintado. Lo sabía porque podía ver el cielo real a través de agujeros en la cúpula. Además, este pueblo parecía estar lleno de conductos que Sweet y Kirby tuvieron que usar para continuar su camino en ciertos puntos. Tras cruzar una puerta y atravesar un conducto, entraron en un edificio. El interior estaba lleno de bloques de hierro que no podían destruir, por lo que se vieron obligados a tomar un segundo conducto que los condujo a una serie de cañones en una gran sala con pinchos en el techo. Tras los cañones, llegaron a una sala con 3 conductos, 2 de los cuales conducían a la misma sala vacía. Así que tomaron el tercero, pasaron por una sala con algunos Waddle-Dees, tomaron otro conducto y entraron en una sala similar donde tuvieron que caminar sobre unos bloques para hacerlos desaparecer y llegar al siguiente conducto. Kirby se comió un Waddle-Doo en la sala para recuperar la habilidad rayo. En la habitación contigua, fueron emboscados por un grupo de Waddle-Dees con lanza, que les arrojaban lanzas desde plataformas más altas. Como ya no tenía su cuerno, Sweet y Belle no podía crear escudos para protegerlos, así que tuvieron que esquivar las lanzas. Sweet y Belle usó el pincel para dibujar 2 líneas, una para Kirby y otra para ella, y con ellas se acercaron rápidamente a los Waddle-Dees y los atacaron. Kirby disparó un rayo similar a un látigo que giraba a su alrededor, mientras que Sweet usó tanto el pincel como sus pezuñas. Los enemigos fueron eliminados rápidamente y apareció un camión en el centro de la habitación. Saltando dentro, fueron impulsados hacia arriba y llegaron a la cima del edificio, destruyendo los bloques de hierro que les impedían el paso, y entraron por la puerta. Ahora se encontraban en el cielo sobre la ciudad, en una estructura púrpura con forma de ovni. Desde allí, solo tenían que continuar a través de una sucesión de conductos que conectaban varias estructuras similares de distintos colores, cada una con enemigos esperándolos, e incluso con pinchos, antes de llegar a un portal. La zona tras el portal no era tan caótica como el pueblo. Consistía en un barranco montañoso con una gran puesta de sol roja. El camino era bastante sencillo. Solo tenían que seguirlo mientras eliminaban a todos los secuaces que intentaban detenerlos. Con la precisión del pincel, sortearon fácilmente los agujeros con corrientes de aire y llegaron a la puerta en apenas un minuto. La zona tras la puerta era un poco más compleja, pues no había suelo propiamente dicho, solo plataformas sobre un gran abismo con fuertes corrientes de aire. Justo al llegar a las primeras plataformas, fueron atacados por un enemigo con forma de cohete. Kirby pareció reconocerlo, pues dejó de usar su habilidad antes de absorber el cohete. Al instante siguiente, Kirby se transformó en un cohete rosa con un símbolo de estrella y voló más lejos, dejando atrás a una sorprendida Sweet y Belle. Ella sacudió la cabeza para recuperar la compostura, trazó una línea y planeó junto a Kirby. ¿Puedes convertirte en un cohete? Kirby volvió a la normalidad y aterrizó sobre una plataforma antes de asentir. Pollo. Sweet y Belle aterrizó a su lado. ¿De verdad puedes convertirte en cualquier cosa, eh? Él se rió de su comentario. Eso parecía. Entonces Kirby saltó sobre su espalda, y ella sintió una extraña sensación en sus pezuñas. Con un solo pensamiento, sus pezuñas se transformaron en reactores de cohetes y salió disparada hacia arriba. ¡Wow! Esto provocó que Kirby casi se cayera de la espalda de Sweetie, y sin extremidades que lo ayudaran, se vio obligado a morder la crin de Sweetie para no caer. Justo a tiempo, porque Sweet y Belle comenzó a mover sus pezuñas para intentar controlar esta nueva habilidad, y la misma odisea que con la habilidad de propulsión a chorro se repitió. En poco tiempo, logró aprender lo suficiente como para volar sin perder el control, y unos minutos después, pudo cambiar de dirección. Ahora, con sus pezuñas delanteras a ambos lados de su cuerpo y sus pezuñas traseras apuntando hacia atrás, voló rápidamente por la zona y encontró la puerta en tiempo récord. El único problema. Ella no había aprendido a aterrizar. ¿Cómo aterrizo? ¿Cómo aterrizaje? Crash. Cuando el polvo se disipó, Sweet y Belle tenía la mitad de la cara en el suelo y había dejado un gran rastro en la tierra tras ella. Kirby rebotaba un poco más lejos. Nota mental, escupió tierra.
aprende a aterrizar con las pezuñas cohete, recordatorio, aprende a aterrizar también con la estrella Warp. Discord estalló en carcajadas, hasta el punto de volcar su silla. Rainbow Dash y Pinkie Pie también se reían, pero no tanto. ¡Ay, Dios mío!, dijo Fluttershy. Espero que estén bien. Parece que está más molesta que dolida, respondió Spike. Aún así, esas pezuñas cohete eran increíbles. Quiero las mismas. De ninguna manera, Spike, gritó Duilix. Te estrellarías y harías agujeros por todo el castillo. Hizo un puchero. Después de un poco de entrenamiento, todo irá bien. Por muy impresionante que fuera la habilidad misil, Kirby decidió comerse un Oeli en la siguiente zona para evitar otro accidente como este. Además, gracias a las plataformas y los bloques de burbujas que formaban un camino, la habilidad rueda fue perfecta para esta parte, y llegaron a un nuevo portal en pocos segundos. La nueva zona era lúgubre. Se encontraban en un bosque de árboles muertos, cerca de un cementerio junto al agua. Sweetie también divisó un pueblo realmente tenebroso, y las nubes parecían fantasmas, con una luna que brillaba con un amarillo fantasmal. No le asustaba tanto como al principio, pero la atmósfera siniestra aún la hacía estremecer, así que se acercó a Kirby. Decidieron atravesar esta zona lo más rápido posible, así que Sweetie Belle dibujó una línea que usaron para escalar un pequeño muro. En él, descubrieron una hélice que creaba fuertes corrientes de aire, y la usaron para llegar a una plataforma flotante. Una segunda hélice los impulsó a una plataforma más alta donde Kirby se comió un bobo para obtener la habilidad fuego, más adecuada para esta zona que la rueda. Después de 2 hélices más, entraron en un gran árbol hueco lleno de pequeños cañones que los impulsaban desde la base. Después del árbol, gracias al pincel y a la habilidad fuego que le dio a Kirby la posibilidad de cargar hacia adelante como un cometa, pasaron por encima de una sucesión de abismos antes de llegar a una puerta. La puerta los condujo más cerca del pueblo tenebroso, a una zona vertical laberíntica donde debían ascender, pasando plataformas y usando cañones. Algunos pasajes estaban bloqueados por bloques con un símbolo de rayo, lo que hizo que Sweetie sospechara que solo eran vulnerables a la electricidad, provocando que fallara su cuerno. Por ello, se vieron obligados a tomar algunos desvíos. Debido a estos bloques, cuando encontraron a Sparky en el camino, Kirby decidió renunciar a fuego para obtener chispa, pudiendo así destruir los bloques. Sin embargo, descubrieron que no quedaban más bloques de ese tipo antes de llegar a la puerta, para su gran frustración. Ahora sí que estaban en el pueblo tenebroso, y enseguida llegaron a una bifurcación con 3 caminos tras destruir algunos bloques de burbujas. Sin embargo, uno de los caminos estaba bloqueado por bloques de hierro y otro lleno de pinchos. Decidieron tomar el tercer camino, donde no había peligro mortal, para ver si los llevaba a algún lugar interesante, y efectivamente encontraron un cañón que los impulsó a través del camino de los pinchos y los bloques de hierro. Tras chocar contra una pared, siguieron un camino más abajo hasta llegar a una sección sobre un abismo con muchas plataformas con cañones. Usando tanto los cañones como el pincel, llegaron a la siguiente sección donde tuvieron que destruir muchos bloques estrella y luchar contra un gran número de Brontobursts para llegar al portal y salir de la zona. Y ahora, parecían haber regresado a la primera zona, la de las colinas. Espero que no hayamos vuelto al punto de partida, dijo Sweetie Belle mientras blandía el pincel y trazaba una línea que les servía de guía. ¿Sabes, Kirby? Me sorprende que no hayamos luchado contra fantasmas en esta zona tan tenebrosa, aunque no me quejo. Resultó que el camino consistía en una sucesión de plataformas sobre un abismo gigantesco, algunas de ellas pintadas de verde, lo que dificultaba el paso. Gracias al pincel, no tuvieron problemas para avanzar de plataforma en plataforma hasta llegar a la puerta. La siguiente sección les resultaba bastante familiar, consistía en una sucesión de grandes plataformas y partes del suelo que formaban pendientes, por donde tenían que bajar. Lástima que no hubiera ningún Rocky para obtener la habilidad piedra. En su lugar, simplemente usaron las líneas del pincel para bajar rápidamente, y Sweetie apartó las nubes que obstaculizaban el camino. Cuando los Brontobursts llegaron en gran número para intentar detenerlos, Sweetie envió a Kirby a encargarse de ellos con Spark mientras ella seguía destruyendo las nubes, hasta que entraron en una habitación sin salida llena de bombas flotantes con una calavera dibujada. Sweetie se deshizo de ellas fácilmente enviando el pincel, haciéndolas explotar y haciendo aparecer una puerta. En la siguiente sección, se encontraron frente a una zona estática desconocida, y Kirby y Sweetie no sabían qué era ni qué causaba. Arriesgándose, Kirby rodó hacia la zona, pero no le pasó nada.
Al ver esto, Sweet y Ebel lo siguió, pero al entrar en la zona, el pincel perdió repentinamente sus colores, para su sorpresa. Sweetie rápidamente hizo que el pincel flotara fuera de la zona, y los colores regresaron. De ninguna manera. ¿Un lugar que te hace perder el color? Eso es posible. El pincel rebotaba arriba y abajo al mismo tiempo que asentía. Bueno, caramba. Esto puede complicar las cosas. Al menos a ti no te perjudica. Iba de izquierda a derecha, así que el pincel volvió a la zona estática, perdiendo de nuevo sus colores. Sweet y Ebel hizo una prueba y agitó el pincel, pero no logró trazar ninguna línea. Sí. Odiaré esas zonas. En ese momento, ella salió del área. Kirby había eliminado a algunos Bounties que los esperaban. Poco después, entraron en una sección donde flotaban grandes burbujas. Sonriendo al verlas, Kirby entró en una y comenzó a flotar con la burbuja, solo para que ésta explotara al chocar contra un gran bloque estrella que bloqueaba el camino. Sweet y Ebel rápidamente usó el pincel para atrapar a Kirby antes de que cayera al abismo. Luego, envió el pincel para destruir los bloques estrella. El camino se abrió, ambos entraron en una burbuja y flotaron lentamente hacia arriba, riendo. Kirby usó la chispa para destruir algunos bloques más que bloqueaban el camino antes de salir de las burbujas para continuar. Sweet y Ebel volvió a reírse. Espero que haya más burbujas. Pollo. La diversión no duró mucho, porque rápidamente llegaron a otra zona estática en una pendiente. Por suerte, no pasó nada mientras estaban allí, y era bastante pequeña, así que el pincel pudo flotar sobre ella sin perder sus colores. Después de una sección sobre un abismo lleno de bloques con enemigos, llegaron a otra zona estática donde Kirby se comió un Twister justo antes. Los Twisters eran enemigos amarillo-anaranjados con forma de peonza, con brazos redondos flotantes que giraban sobre sí mismos a gran velocidad, otorgándole a Kirby la habilidad Tornado, la misma que uno de los Kirbys había usado contra Dark Metagnidos. Con el tornado, Kirby podía girar sobre sí mismo para convertirse en un tornado y volar erráticamente durante un breve periodo de tiempo. Puede ser útil en esas zonas estáticas donde no podían usar el pincel para elevarse en el aire. Fue en esta zona donde encontraron el portal, que los condujo a una nueva área llena de volcanes. Sweet y Ebel gimió. Sí, volcanes. Por suerte, gracias al pincel, pudieron deslizarse sobre la lava y avanzar considerablemente. El último tramo antes de la primera puerta fue un poco más difícil, ya que había lava tanto arriba como abajo, lo que obligó a Sweetie a tener cuidado al trazar la línea. La siguiente sección tras la puerta fue aún más difícil. Había muy poco espacio, así que tuvo que ir despacio para evitar disparar demasiado alto, lo que les recordó a esos juegos en los que no se deben tocar los bordes. Por suerte, había cañones en el camino que les facilitaron el paso. Tuvieron que tener cuidado por un momento, cuando se vieron obligados a permanecer sobre una plataforma móvil con pintura verde, para evitar a un gordo que se interponía en el camino. La pintura verde dificultaba esquivarlo. Sweetie se vio obligada a apartar a Kirby del camino y recibió el impacto en su lugar. Pollo. No te preocupes. Estoy bien. Malditos gordos. Saltando desde la plataforma, tuvieron que correr para esquivar un chorro de fuego giratorio antes de llegar a una serie de cañones que los impulsaron hacia arriba. Desde allí, solo tuvieron que seguir un pequeño sendero de bloques de piedra, con un puente de pequeños bloques de piedra debajo del cual encontraron un tomate máximo. Como no podía levitarlo, tuvo que saltar junto al puente antes de tomar el tomate. Lo partió por la mitad y le dio una a Kirby antes de comerse la otra, curando así su herida anterior. Poco después, pasaron junto a una puerta y entraron en una sección donde debían ascender. Apenas comenzaron a subir cuando vieron debajo de ellos un mar de lava que se elevaba. Cuando empezaron a correr, Sweet y Ebel gritó, otra vez. Escalaron, corrieron, y apenas prestaron atención a los enemigos que se interponían en su camino. Sweet y Ebel usó el pincel para acelerar el paso, y lograron mantenerse lo suficientemente lejos de la lava a pesar de los numerosos obstáculos, como un torrente de fuego. Pronto, alcanzaron el portal y entraron antes de que toda la sala se llenara de lava. Aparecieron dentro de un edificio con suelo, paredes y techo blancos. Podían ver un tubo de cristal sobre ellos, que salía de la habitación y pasaba por encima de una puerta. El tubo también estaba conectado a una gran pizarra blanca. ¿Qué es este lugar? Antes de que Kirby pudiera responder, alguien lo agarró rápidamente, siendo el único aviso el sonido de ruedas rodando. Sweet y Ebel se giró rápidamente y vio que quien había agarrado a Kirby saltaba y aterrizaba junto al inicio del tubo, donde lo habían dejado caer.
En ese momento, pudo identificar quién era. Cuerpo redondo y naranja, 2 ojos redondos, pero sin boca, una gorra, rodillos y un pincel. Sin duda, reconoció a Pain Roger tal como lo había descrito Dedede. Su mano izquierda también tenía 2 dedos doblados hacia abajo por alguna razón, formando una especie de señal que Sueetie no reconoció. Probablemente era otra creación de Drausia, siendo el verdadero aliado de Dedede y sin motivo alguno para atacarlos. Entonces, Pain Roger tomó un lienzo y pintó un bombardero. El bombardero cobró vida y cayó en el tubo detrás de Kirby. Pain Roger pintó entonces otros 3 bombarderos, que también cayeron en el tubo. Para evitar a los bombarderos que comenzaron a caminar hacia él, Kirby rodó hacia atrás, pero una puerta metálica sobre la pizarra blanca lo detuvo. Sueetie lanzó su pincel hacia el rodillo de pintura, pero este rebotó, esquivándolo, y aterrizó junto a la pizarra blanca. «Suelta a Kirby», le gritó. ¡No! «Y deberías evitar atacarme». «¿Por qué?» «Porque quiero jugar un juego. Y puedes imaginar que, si me eliminas, no podrás salvar a tu amigo». Apretó los dientes antes de mirar a Kirby, la bolita de pelo que observaba con pánico cómo los bombers se acercaban. Dijo, «De acuerdo, te escucho». ¡Genial! «En realidad es muy fácil». Señaló el tablero. «Voy a pintar puntos en este tablero. Con tu pincel, tendrás que unir los puntos correctamente para formar una imagen. Si lo haces bien, se abrirá la puerta del tubo y tu amigo podrá escapar hasta la siguiente habitación. Une todos los puntos de todas las imágenes en todas las habitaciones y ganarás». «Pan comido». «Claro que sí», señaló a los bombers. «El tiempo es limitado. Así que, date prisa». Sueetie sonrió. «Uniendo los puntos. Me gustan». «De acuerdo, acepto tu reto». ¡Genial! «Entonces, comencemos». Entonces Pain Roger tomó su pincel y dibujó rápidamente una serie de puntos en el tablero formando un remolino. Se apartó y Sueetie ocupó su lugar, uniendo rápidamente los puntos para formar el remolino. Una vez que todos los puntos estuvieron conectados, la puerta que bloqueaba a Kirby se abrió y todos fueron a la habitación contigua, donde Kirby estaba bloqueado por otra puerta con otro tablero. En el tablero, Pain Roger pintó puntos formando un corazón que Sueetie unió rápidamente, abriendo la puerta. «No bromeabas, eres bueno». «Gracias». En la tercera habitación, Pain Roger pintó los puntos en zigzag, fácilmente superables. Para la cuarta, era una espada. La quinta, una especie de zapato para humanos que Sueetie nunca había visto antes. La sexta, un coche. «Vaya, este sí que fue más difícil», dijo Sueetie. «Debería preguntarle al verdadero Pain Roger si quiere jugar conmigo». El séptimo dibujo también fue un poco difícil, pero Sueetie logró dibujar un águila. ¿Cuántas fotos quedan? No lo diré. La octava fue más fácil, la imagen formaba 3 puñas. La siguiente fue un poco más compleja, pero los puntos se unieron para formar un tomate máximo. Para la décima, tuvo que pensar un poco para el último punto, pero una vez que reconoció la forma, formó una sombrilla. La 11ª fue la más difícil hasta el momento, donde tuvo que entender que los 4 puntos del centro no debían conectarse. Perdió algo de tiempo, los bombers casi alcanzan a Kirby, pero al final, formó unos labios. Afortunadamente, el siguiente dibujo fue más fácil. Una puerta abierta. Pero el siguiente, aunque no fue difícil, le llevó bastante tiempo, porque tenía que dibujar a Gordo, y el siguiente, a Poppy. El último fue probablemente el más difícil de todos. Había tantos detalles que conectar que le costó entender cómo hacerlo. Pero rápidamente reconoció a quien estaba dibujando, y a partir de ahí, no tuvo ningún problema. Al final, salió de la habitación con el dibujo de Dedede terminado. Pero la siguiente habitación le deparaba una desagradable sorpresa. No había ninguna tabla, pero Kirby estaba llegando al final del tubo. Sin embargo, no había salida. En su lugar, había una gran estaca al final. Y no había forma aparente de sacarlo de allí. Se giró hacia Pain Roger. Oye. ¿Qué demonios? Pain Roger se rió. «Guara. ¿De verdad pensaste que te dejaría salvarlo? Ganaste, así que puedes irte, pero tienes que decirle adiós a tu amigo Rosa». Sueetie miró a Pain Roger con asombro, antes de que su asombro se convirtiera en ira. Luego trazó una línea desde ella hacia él, antes de saltar sobre ella. Pain Roger intentó huir, pero ella le arrojó su pincel, golpeándolo en la nuca y dejándolo aturdido en el suelo. Antes de que pudiera levantarse, Sueetie llegó al final de la línea, saltó y cayó sobre él con una poderosa patada en la espalda, casi partiéndolo en dos a pesar de ser una bola.
La violencia del ataque le hizo soltar el pincel y el lienzo. Sweetie miró el lienzo, luego su pincel, y tuvo una idea genial que la hizo reír a escondidas. Tomó el lienzo con sus pezuñas, se puso delante de Pain Roger y dijo con la sonrisa más maliciosa que jamás haya visto: quiero jugar un juego. Esto hizo que Pain Roger tragara saliva. Sweetie Belle usó su pincel para pintar algo en el lienzo. Al final, terminó de dibujar y, del lienzo, cayó una bomba gigante, un poco más grande que un rodillo de pintura, con dos partes que sobresalían por los lados. Sin embargo, la bomba no se encendió. Sweetie Belle pintó rápidamente otra cosa y, al poco tiempo, tenía dos cuerdas. No creo que quiera jugar a tu juego, dijo Pain Roger con miedo. Pero Sweetie Belle no le hizo caso, y al poco tiempo, Pain Roger se encontró atado a la bomba, con los brazos sujetos a las partes que sobresalían de ella mediante cuerdas. Sweetie Belle estaba ahora de pie junto al extremo de la mecha de la bomba, sosteniendo una antorcha, con esa sonrisa maliciosa. Estas son las reglas. Escapa de la bomba antes de que explote. Si escapas, vives. Si no escapas, mueres. En ambos casos, la bomba destruirá el tubo y Kirby se salvará. Le sonrió dulcemente. Pan comido. Encendió la mecha y salió corriendo de la habitación. Pain Roger observó cómo el fuego se acercaba. No. ¡No! El fuego se acercaba. Señora Drausia, por favor. Sálvame. Íntimamente. Alguien. Quien sea. ¡Ayuda! Más cerca. No. Sweetie Belle, escondida en la habitación anterior, lo oyó gritar y entonces... ¡Boom! Todo el edificio tembló, y Sweetie pudo ver la explosión pasar junto a la puerta, mientras oía el sonido del cristal del tubo al romperse. Una vez que todo se calmó, Sweetie Belle regresó a la habitación. A juzgar por la pintura esparcida, Pain Roger no había podido escapar a tiempo. Ella se rió. Perdiste. Entonces vio a Kirby rodando hacia ella, un poco quemado, pero nada grave. ¿Estás bien? Él asintió. Pollo. Ella lo abrazó. Me alegro. Lo soltó y miró el portal al final de la habitación destruida. Vámonos. Kirby la miró, luego miró la habitación destrozada, sudando, y asintió. Esa potranca a veces podía dar mucho miedo. Dedede era una muy mala influencia para ella. En la habitación de Twilight, reinaba el silencio tras lo que habían presenciado. Nota mental, dijo Discord. Nunca hagas enfadar a Sweetie Belle. Capítulo 44. Una batalla llena de rebotes. Fueron dejados por un portal en un sendero no muy lejos de una gran estructura en ruinas, antes de la entrada de un túnel. Sin decir palabra, comenzaron a caminar dentro del túnel, usando el pincel para pasar por encima de enormes bolas de metal que amenazaban con aplastarlos. Mientras lo hacía, Sweetie Belle pensó en lo que le había hecho a ese falso Pain Roger. Falso o no, había sido un momento sorprendentemente sádico viniendo de ella. Bueno, Pain Roger se lo había buscado, pero ella sabía que la vieja Sweetie Belle no habría hecho lo que hizo. Habría noqueado a Pain Roger para que pagara, no, se habría enfadado, pero lo habría dejado ir para encontrar directamente la manera de romper el tubo de cristal. Pero atarlo a una bomba para que probara su propia medicina de una forma más cruel y sádica, ¿qué pensarían los ponis? ¿Qué pensaría su familia? No, peor aún. ¿Qué estaría pensando Rarity? Mini Discord probablemente advirtió al verdadero Discord sobre su nueva aventura, quien a su vez advirtió a Rarity y sus amigas, que probablemente la estaban observando en ese momento. Pasaron junto a una puerta de piedra justo antes de que se cerrara, y se encontraron al pie de una estructura roja excavada en la roca, donde un pequeño cañón los impulsó hacia arriba. Un segundo cañón los llevó a una segunda parte del túnel, donde tuvieron que esquivar más bolas de metal escondiéndose bajo plataformas. Ella cambió desde que llegó a este mundo. En muchos sentidos. Tenía muchos menos escrúpulos para lastimar a los demás. Antes, no podía lastimar ni a una mosca, a menos que se enojara muy, pero ahora, ya no pensaba antes de golpear a un enemigo. Por supuesto, fue consecuencia de que Dedede la entrenara para luchar contra Kirby, obligándola a golpear a un Waddle Dee. Golpear a ese Waddle Dee rompió algo que la hizo menos vacilante para golpear al siguiente. A partir de ahí, comenzó a luchar de verdad durante el entrenamiento, y para cuando tuvo su primera aventura, contra Dark Matter, la única razón por la que dudaba antes de golpear a un enemigo era porque no eran realmente sus enemigos, sino amigos obligados a luchar contra ella, e incluso entonces, después de un momento, esa vacilación había desaparecido.
Pero contra los Metacnigs, cuando intentaron conquistar Dreamland poco después, no dudó ni un segundo antes de atacar. Incluso empezó a disfrutar de la lucha para entonces. Pasaron por encima del agua, esquivando una roca que caía del techo, antes de entrar en otro pequeño cañón que los impulsó sobre una pequeña plataforma al comienzo de una gran sala. Desde allí, tuvieron que destruir algunos bloques estelares y abrirse paso luchando contra algunos pactos, enemigos con una gran boca llena de colmillos y pequeñas extremidades que saltaban desde agujeros bajo las plataformas para intentar devorarlos. El hecho de haberse acostumbrado a luchar no explicaba, sin embargo, su comportamiento sádico contra Pain Roger. De hecho, en cuanto supo que todos esos enemigos eran creaciones de Drausia, desató una auténtica masacre contra ellos, atacándolos y destruyéndolos sin ningún remordimiento. Incluso sonrió con malicia, disfrutando de poder atacarlos con toda su fuerza, sabiendo que en realidad no estaban vivos. Al regresar frente a la estructura roja, ella levantó la vista y vio la entrada, mientras Kirby bebía de una botella escondida debajo. Puede que fuera porque estaba enfadada con Drausia y, por extensión, con sus creaciones, ya que le había quitado el cuerno y las extremidades de Kirby, y quería vengarse. Pain Roger casi había matado a Kirby, así que eso también podría explicar por qué perdió los estribos con él. El hecho de que fueran simples creaciones inanimadas hechas de pintura era solo una ventaja añadida, para que pudiera desahogarse pulverizándolas en lugar de simplemente dejarlas inconscientes, lo que de todas formas habría tenido el mismo resultado. Y también puede ser porque, sabía que había perdido una parte de sí misma durante lo que pasó con Zero. Después de Zero, dejó de importarle lo que les sucediera a los malos contra los que luchaba. Cuando los Dark Matter regresaron por tercera vez, no pestañeó cuando fueron destruidos por el cristal de Ribbon, y de hecho se alegró al verlos explotar. Contra esa criatura de magma contra la que lucharon en el volcán, aunque le entristeció tener que matarla, al final, la olvidó rápidamente. El extraño Dark Matter de Ripple Star, disfrutó viéndolo desaparecer en pedazos. Zero Duo, aunque le entristeció descubrir su verdadera historia, no sintió remordimiento al darle el golpe final. Antes de saberlo, sintió una profunda satisfacción al verlo sufrir con cada golpe, y su muerte quedó rápidamente en el olvido. Dark Metacnig, no le importó. Dark Mind, porque era una versión espejo de Zero, sintió cierto placer al verlo desaparecer en su rayo gigante. Drausia, aunque intentaría convencerla de que abandonara esa locura, si se negaba, no le importaría si la siguiente pelea también la mataba. Sabía que, si hubiera luchado contra Marx después de Zero, no habría sufrido la crisis nerviosa que le produjo su supuesta muerte. La habría aceptado y habría seguido adelante. Al igual que Kirby, ya no le importaba el destino de sus enemigos. Si morían, morían, y punto. Si vivían, mejor. En cuanto a las creaciones de Drausia, bueno, de nuevo, ni siquiera estaban realmente vivas, así que más motivos para no preocuparse por ellas. A diferencia de Kirby, ella sentía cierto placer al ver sufrir a un enemigo. Así pues, este episodio sádico sería el resultado de todo eso. Ira, indiferencia y el deseo de verlo sufrir. Aún así, se asegurará de evitar otro episodio similar. Saber que ahora podía disfrutar haciendo daño a un enemigo ya era perturbador, pero hacer cosas como atar a alguien a una bomba, solo los psicópatas hacen eso. Se acabaron los juegos de la muerte. Si mata a un enemigo, será en una pelea. Ella ya sabía que disfrutaría enormemente luchando contra Drausia. En cierto modo, se estaba pareciendo cada vez más a Dedede. El pingüino parecía disfrutar sádicamente haciendo daño a sus enemigos. Pero ella se mantendría fiel a lo que le dijo a Metacnig aquella noche memorable. Aunque no le importaba, e incluso sentía placer, solo mataría si fuera lo correcto o la única opción. No se convertiría en alguien que mata a todos los enemigos que se cruzan en su camino sin pensarlo dos veces. Pollo. Parpadeó y bajó la mirada para ver a Kirby observándola, con cierta preocupación. Llevaba un par de minutos parada allí sin moverse. Ella le sonrió. Lo siento, Kirby. Estaba pensando en algo. Kirby rodó a su lado antes de frotarse contra ella. Ella lo abrazó, y su sonrisa se ensanchó. Aunque dejara de preocuparse por sus enemigos, aunque cambiara, jamás dejaría de preocuparse por sus amigos. De eso estaba segura. Tras unos segundos, interrumpió el abrazo y usó el pincel para trazar una línea entre ellos y la entrada de la estructura roja. Fue primero por si había algún peligro, y Kirby la siguió enseguida. Al entrar, descubrieron rápidamente que el interior estaba completamente a oscuras. La única luz provenía de la entrada, dejándolos casi en la penumbra.
Si Suetie hubiera tenido su cuerno, habría podido usar su hechizo de luz, pero ahora... Oh. Por supuesto. Tomó el lienzo que Pain Roger le había dado amablemente, el cual llevaba atado a la espalda bajo su capa con una pequeña cuerda, y comenzó a pintar algo con el pincel. Aunque no pintaba tan bien como dibujaba, no tuvo mayores problemas para pintar una linterna. Con la fuerza del pincel, la linterna salió del lienzo, la atrapó y ahora podían ver qué había en la habitación y a dónde ir. Explorando la habitación, encontraron rápidamente la puerta antes de un callejón sin salida y entraron en otra habitación, esta vez iluminada, así que Suetie se deshizo de su linterna. Al otro lado de un agujero, había un cañón. Sobre ellos, un techo hecho de bloques de piedra. Sobre el cañón, un agujero. Al descifrar lo que habían atado, concluyeron que tenían que usar el cañón para subir por el agujero. Para su confusión, el agujero solo conducía a un callejón sin salida y a un dolor de cabeza al chocar contra el techo. Volviendo a caer junto al cañón, Suetie Bell decidió usarlo como se debe usar un cañón, para abrir agujeros. Regresó bajo el techo de bloques de piedra y pintó un segundo cañón, disparando balas de cañón. El cañón disparó y la bala de cañón abrió un agujero en el techo. Podía oír cómo la bala de cañón destruía más bloques a su paso y, a veces, oía explosiones, lo que significaba que había alcanzado bloques bomba. Para rematar, disparó unas cuantas balas de cañón más, cada una con un ángulo diferente, abriendo más agujeros y destruyendo más bloques de piedra y bombas. En un momento dado, el techo de bloques de piedra quedó completamente destruido, y un segundo cañón cayó, destruido, junto al cañón pintado. Ahora podían ver una zona estática, junto con muchos niveles de bloques de piedra llenos de agujeros. Desde allí, divisaron la salida en la parte superior. Acto seguido, empujaron el cañón destruido hacia el agujero, colocaron el cañón pintado justo debajo de la salida, saltaron dentro y dejaron que los impulsara hacia ella. Aterrizaron en el suelo de la habitación contigua, donde descubrieron un ventilador con pinchos que les bloqueaba el paso, justo debajo del techo por donde debían continuar. Con cuidado, Suetie esperó el momento oportuno y trazó una línea para alcanzar el siguiente nivel de la habitación antes de que el ventilador lo destruyera y los lastimara. Tuvieron que repetir esto varias veces antes de llegar a una nueva sección de la habitación donde debían usar las corrientes de aire creadas por las hélices para ascender mientras esquivaban el fuego proyectado por los cañones. En el camino, Kirby decidió comerse un Rocky, pensando que su habilidad piedra sería muy útil como bola. Finalmente, no tuvieron problemas para llegar a la puerta, eliminando a un bomber que se interponía en su camino. La siguiente habitación era bastante pequeña y estaba llena de enemigos. La ocasión perfecta para que Kirby usara su habilidad de piedra y aplastara a muchos de ellos cayendo y rodando sobre ellos como una pequeña roca. Suetie Bell se deshizo fácilmente de los supervivientes gracias a su látigo. El portal estaba justo después de ellos. Ahora estaban en una cueva, con colores que contrastaban. Suetie debía decir que, aunque Drausia estuviera loca, sabía lo que había creado con su pintura. También pudo divisar estanques, lo que le hizo comprender que tal vez tendrían que nadar en algún momento. La primera parte de la cueva fue bastante fácil y rápida de atravesar, compuesta por shotzos, algunas púas y muchos enemigos cuadrados parecidos a piedras, que parecían cabos intentando caer sobre ellos, como esos enemigos verdes de un solo ojo parecidos a bloques de su aventura anterior, solo que esos tardaban un segundo antes de caer, lo que les daba tiempo suficiente para deslizarse rápidamente por debajo de ellos. Al final, todo lo que hicieron fue deslizarse y deslizarse de nuevo sin parar, mientras seguían el camino hasta llegar a la puerta, donde destruyeron a un par de Spearwadledes que la custodiaban. Es decir, Suetie Bell pateó al primero con tanta fuerza que lo impulsó hacia el segundo, y ambos terminaron como manchas de pintura en la pared. Y ahora, se encontraban en una plataforma sobre el agua. Al saltar a ella, descubrieron un pequeño problema. Sin extremidades, Kirby no podía nadar. Polloro, gimió. Suetie frunció el ceño. Espero que pronto te recuperes. En este estado estás muy limitada. Me alegra que Drausia solo me haya quitado el cuerno. No sé qué habría sido de mí sin mis pezuñas. Kirby imaginó a Suetie Bell sin sus pezuñas, y no sabía qué pensar de la imagen. En ese momento, Suetie Bell lo agarró y comenzó a nadar bajo el agua. Decidido a ayudarla, se convirtió en piedra, y su peso les ayudó a llegar al fondo más rápido. Desde allí, Suetie nadó hasta llegar a una tubería que los dejó caer en otro estanque, lleno de blippers.
No muy lejos, encontraron otra tubería que los conducía a una pequeña habitación con aún más blippers, rocas que caían y un tomate máximo. Esquivando las rocas, Kirby se dejó flotar antes de convertirse en piedra para aplastar a los blippers. Al mismo tiempo, Sweet y Ebel simplemente golpeaba a cualquier blipper que se acercara demasiado, incluso lanzándoles las rocas. Una vez eliminados todos los blippers, apareció la puerta. Se comieron el tomate máximo y la cruzaron. Y ahora, estaban sobre bloques estrella, tanto pequeños como grandes. Usando la habilidad piedra, Kirby destruyó innumerables bloques debajo de ellos, hasta llegar a un piso. Desde allí, Sweet y Ebel destruyó más bloques alrededor gracias a su látigo. Explorando, encontraron más bloques en el piso, y Kirby usó nuevamente la habilidad piedra para poder bajar más abajo, donde parecía estar el camino correcto. Después de un tiempo, llegaron a un área estática, y Sweetie se vio obligada a sostener el pincel. Al menos, en esta parte, no había muchos bloques, solo unos pocos bloqueando algunos de los caminos. Eligiendo uno, destruyeron los bloques en él, y finalmente salieron del área estática, solo para caer en otra sección llena de bloques. Después de un minuto destruyendo los bloques y luchando contra enemigos escondidos entre ellos, encontraron el portal. Ahora se encontraban en una caverna diferente, que parecía haber sido dibujada por un potrillo con lápices de colores. Bueno, supongo que esto es una forma de arte. Justo delante de ellas había una puerta roja con 3 interruptores de colores en la pared contigua. Uno rojo, uno azul y uno amarillo. Sweetie pulsó el rojo, pensando que abriría la puerta, pero el interruptor se volvió azul. Levantó una ceja y volvió a pulsarlo, esta vez convirtiéndolo en amarillo. Al pulsarlo de nuevo, volvió a ponerse rojo. Sabiendo qué hacer ahora, pulsó el interruptor azul 2 veces y el amarillo una, convirtiéndolos en rojos. La puerta se abrió, indicando que había hecho lo correcto. Después de esta puerta, abrieron una segunda puerta, esta vez presionando un interruptor normal, antes de llegar de nuevo a una sección de agua. Agarrando a Kirby, Sweet y Ebel nadó y luchó contra los blippers hasta llegar al final. Fuera del agua, presionaron otro interruptor abriendo una puerta con pinchos, luego pasaron 2 puertas que se abrían y cerraban solas a intervalos regulares. Después de las 2 puertas, una garra mecánica agarró repentinamente a Kirby del techo, y ella se aferró rápidamente a él. La garra los condujo por encima de un piso electrificado antes de dejarlos caer frente a una habitación con un piso hecho de bloques de piedra y un pilar de madera en el centro. Kirby lo aplastó con piedra, destruyendo los bloques y revelando agua debajo de ellos, pero nada importante. Después de la habitación, tuvieron que destruir un bloque bomba para abrir el camino, lo que provocó que los blippers también cayeran sobre ellos. Al verlos venir, Sweetie balanceó el pincel para ahuyentarlos. Pasaron otra pequeña sección de agua, luego por encima de 2 agujeros, y luego una sección con cañones, antes de finalmente llegar a una puerta negra. En la siguiente parte de la caverna, tuvieron que correr para evitar ser aplastados por rocas que caían, tener que presionar un interruptor en el camino para abrir una puerta, y tener que destruir un bloque bomba para abrir el paso a una nueva sección de agua con una fuerte corriente, donde ahora tenían que esquivar sierras. Después de las sierras, tuvieron que abrir otra puerta con un interruptor, seguida de una puerta con pinchos con otro interruptor, antes de entrar en una habitación sin corrientes, pero llena de puertas e interruptores. Para su fastidio, los interruptores no siempre abrían las puertas correctas, obligándolos a hacer algunos pequeños desvíos. Después de esta habitación, la corriente reapareció, llevándolos a una tubería, luego a otra que los hizo salir de esta sección de agua. Un último camino los obligó a deslizarse rápidamente sobre una línea, sin detenerse para evitar rocas que caían y agujeros. Al final, justo antes de la puerta, casi fueron aplastados por uno de esos cabú de piedra cuadrada medio ocultos en el techo. Para ser una zona tan infantil, sin duda estaba llena de trampas. Siguiendo la puerta, no tardaron en entrar en una nueva sección con agua. La forma de piedra de Kirby les ayudó a llegar al fondo, donde había una tubería. En la habitación que seguía a la tubería, había un techo lleno de bloques de piedra y una puerta roja con interruptores de colores en la parte inferior, los interruptores custodiados por glunks. Eliminando a los glunks, abrieron rápidamente la puerta, que conducía a un callejón sin salida con otro interruptor. Al pulsarlo, los bloques de piedra se destruyeron, abriendo el camino. Desde allí, solo tenían que seguir un pasaje con otra fuerte corriente y muchos enemigos, que terminaba en otra tubería que conducía a la habitación con el portal. El problema era que el portal era arrastrado por la corriente de la habitación.
Al ver eso, Kirby se convirtió rápidamente en piedra y Sweetie se aferró a él mientras luchaban contra los enemigos que se les acercaban. Tras un rato de espera, vieron venir el portal, y Kirby volvió a la normalidad antes de interceptarlo y entrar en él. A juzgar por los engranajes y las diversas máquinas de la zona contigua, se encontraban en una fábrica. Una fábrica muy gris y vacía. Esperemos que este no sea tan espeluznante como el que vimos en aquella tierra congelada. Comenzaron su exploración y llegaron rápidamente a un pequeño cañón. Al entrar, fueron impulsados hacia un pequeño pasillo con suelo, paredes y techo que rebotaban, hasta que cayeron sobre una plataforma pintada de verde. Allí sacudieron la cabeza para recuperar el conocimiento antes de que Sweetie soltara una risita. Le pediré a Dede que lo instale en el castillo. Luego pasaron un láser y entraron a un pasillo con blados, primos de gordos con cuchillas en lugar de púas, y más láseres, antes de pasar una puerta para entrar a otro pasillo con un gran agujero con shotzos en bloques de estrella. Sweetie usó el pincel para destruir los bloques de estrella y hacer caer los shotzos antes de dibujar una línea y usarla para pasar por encima del agujero. Después del agujero, Kirby vio otro enemigo parecido a un cohete y decidió darle a Stone para que se lo comiera, pensando que el misil podría ser útil. Tomaron el cañón que siguió, impulsándolos en otro cañón que los impulsó, para su sorpresa, hacia un parachoques. Rebotaron en algunos parachoques más antes de chocar contra el techo. Aquí, Sweetie Bell atrapó a Kirby y lo puso en su espalda, obteniendo las pezuñas de cohete y usándolas para flotar mientras miraba lo que venía después. Parachoques por todas partes, con algunos cañones y muchos enemigos. Este debe ser el mejor sueño de Pinky hecho realidad. Sonrió. Y a mí me encanta. Se lanzó hacia el parachoques más cercano a toda velocidad. Antes de chocar contra él, lanzó a Kirby contra otro parachoques, y ambos rebotaban sin parar, embistiendo a los enemigos. Para ayudarlos, Sweetie también usó el pincel para dibujar líneas que los hicieran rebotar en una mejor dirección. ¿Por qué no existe algo así en Equestria? ¿Por qué no tenemos algo así? Se quejó Pinkie Pie. Probablemente porque a nadie se le ocurrió construir algo así, respondió Duilix. ¿Puedo hacer uno?, dijo Discord. Me aseguraré de hacerlo cuando esto termine. Será un éxito entre los jóvenes. Pinkie saltaba de alegría alrededor de Discord. ¿Sí? 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 Normalmente, es Duilix quien hace eso, dijo. Tras un par de minutos saltando, Sweetie y Kirby llegaron a la puerta. De vuelta en el suelo, ambos se reían. Ahora tengo que pedirle a Dede que construya uno. Pollo. Continuaron riendo al pasar por la puerta, apareciendo al pie de una gran sala vertical con algunas plataformas sobre ellos y muchos bloques estelares más allá. Al sentir que el suelo comenzaba a elevarse, dejaron de reír. ¡Oh! Miraron al suelo, luego a los bloques estrella. Entendiendo lo que sucedía, Sweetie Bell usó rápidamente el pincel para destruir los bloques antes de que fueran aplastados entre ellos y el suelo. Una vez que hubo algo de espacio, puso a Kirby en su espalda para recuperar las pezuñas cohete y comenzó a volar hacia arriba para tomar ventaja sobre el suelo ascendente. Tuvo que pasar por muchos niveles de suelo y plataformas llenas de obstáculos, principalmente explosivos y bloques de piedra con bloques bomba para destruirlos. GLaDOS finalmente se unió al grupo antes de que ella llegara a una puerta roja con interruptores de colores. Rápidamente puso los interruptores en rojo, solo para descubrir otra puerta, esta vez azul, después de esta. Abriendo la puerta poniendo los interruptores en azul, destruyó algunos bloques de piedra más antes de finalmente llegar al portal, pasándolo antes de que el suelo ascendente pudiera aplastarla. Salió disparada del portal solo para estrellarse en una zona totalmente oscura, con Kirby rebotando en su espalda. En el suelo, gimió y dijo, «Uf, ¿en serio, Kirby? ¿Estás bien?» Pollo. «Por Celestia, no te veo. Esto es peor que esta habitación oscura en esas ruinas». Tomó el lienzo. «Maldita sea. Ni siquiera puedo ver lo que estoy pintando. ¿Cómo lo haré? Ah. Ya sé. Pintaré un sol. No debería ser muy difícil pintar uno, incluso en la oscuridad». Entonces, usando el pincel, pintó lentamente un círculo amarillo, antes de rodearlo lo mejor que pudo con líneas amarillas para representar la luz. Una vez que pensó que estaba bien, dejó que la magia del pincel diera vida al sol pintado, y pronto, este se elevó, iluminando el área. Entonces pudo ver tres cosas. Primero, se le daba fatal pintar en la oscuridad. El sol tenía una forma extraña y las líneas amarillas no estaban todas unidas a él. Algunas incluso se cruzaban.
Al menos, funcionó. 2. Estaban en una zona similar a la del pueblo tenebroso. 3. Estaban rodeados. Docenas de Waddle-Dees con muchos Waddle-Doos y Brontoburts los miraban fijamente. Para Drowsy Aara. Iria Aara. Todos cargaron contra Sweet y Ebel y Kirby, sepultándolos bajo su número. La pila alrededor de Kirby explotó rápidamente, la bola de pelo se había convertido en un misil antes de explotar inmediatamente después de impactar contra un enemigo. Sin embargo, un rayo de un Waddle-Doo le quitó su habilidad de misil, dejándolo vulnerable. Antes de que pudieran saltar sobre él, los enemigos que formaban la pila de Sweetie fueron repentinamente impulsados por los aires por una poderosa fuerza que no era otra que Sweetie Bell expulsando su energía a su alrededor en una poderosa onda expansiva. Luego vio a Kirby rodeado y lanzó un Giga Blast, eliminando a algunos de ellos. Aprovechando la ocasión, Kirby inhaló un Waddle-Doo, obteniendo la habilidad de rayo. Luego disparó su rayo con forma de látigo a su alrededor, dándole más espacio. Al mismo tiempo, Sweetie envolvió su látigo alrededor de un Brontoburst y lo estrelló contra sus compañeros a su alrededor antes de soltarlo. Tras fracasar su ataque sorpresa, los enemigos restantes no resistieron mucho ante los rayos de Kirby y el látigo y las pezuñas de Sweetie. Para cuando se marcharon, con una linterna pintada en la pezuña de Sweetie, solo quedaba pintura por todo el suelo. Unos minutos más tarde, tras planear, caminar sobre plataformas, esquivar pinchos y lanzar algunos shots hacia el final, salieron por una puerta negra. En la siguiente parte, en una torre que no era tan oscura, decidieron descansar un poco. Tengo que reconocer que Drowsy fue una jugada inteligente. Entre eso y el rodillo de pintura, es muy astuta. Ni siquiera los intentos de Bull por matarnos fueron tan inteligentes. Debemos estar alerta de ahora en adelante. Kirby asintió. Drowsy demostró ser formidable, aunque de una manera diferente. En lugar de intentar matarlos con poder y fuerza, recurrió a trampas ingeniosas y tácticas cobardes. Lástima para ella, no había contado con el poder de Sweetie, incluso sin su magia, y con que ella tuviera el pincel. Tras unos minutos, comenzaron a escalar la torre y rápidamente llegaron a la cima, donde pasaron junto a otra puerta. El siguiente tramo, después de la torre, resultó más complicado. Se encontraban fuera, frente a un muro cubierto de pinchos. Tenían que bajar, pero el camino estaba plagado de gordos y plataformas con pinchos. Con la ayuda de hélices que generaban corrientes de aire para mantenerlos suspendidos en el aire, lograron planear lentamente hasta la siguiente puerta, al pie de la torre. Aparecieron en otra zona oscura. Por suerte, Sweetie había conservado la linterna y no tuvo problemas para ver el suelo y el techo eléctricos en el camino que tenían delante. Usando con cuidado el pincel de nuevo, los adelantó y llegó a la puerta de otra zona menos oscura, de nuevo en lo alto de la torre, al otro lado. Una vez más, tuvieron que bajar evitando a los gordos, pero esta vez no había pinchos, solo bloques de burbujas que estallaban al contacto. Bebieron de la botella en la base y pasaron la puerta que había justo detrás, entrando en otra zona oscura. Pero con la linterna de Sweetie, vieron que no había nada. Sin embargo, tras avanzar, entraron en una pequeña habitación donde la salida se cerró y decenas de bombas lanzadas en paracaídas empezaron a caer sobre ellos. Sweetie usó el pincel para dibujar líneas debajo de las bombas, de modo que explotaron sobre ellas. Rápidamente, todas las bombas fueron destruidas y la salida se abrió, conduciendo al portal. La nueva zona era ahora una copia de aquella ciudad futurista. Quizás incluso era la misma, sin pensarlo mucho, avanzaron y rápidamente llegaron a una plataforma pintada de verde. En cuanto estuvieron sobre ella, empezó a subir, llevándolos a una segunda plataforma similar que también se movía. Tras la plataforma había dos cañones que conducían a una tercera plataforma que los elevaba por encima de un suelo electrificado. Sobre ellos había bloques estrella. Sorpresa, un bloque destruyó uno de los bloques y casi aplastó a Kirby. Sweetie lo apartó y empujó al bloque más allá del borde de la plataforma, haciéndolo caer sobre el suelo electrificado. Luego usó el pincel para destruir los bloques restantes, haciendo que más bloques cayeran sobre el suelo electrificado. Después de eso, otro cañón los impulsó hacia arriba, al comienzo de un camino cubierto de pinchos, obligando a Sweetie Bell a tener cuidado de nuevo, trazando una línea lo más recta posible entre los pinchos, hasta entrar en un conducto. Pasaron una pequeña habitación que de alguna manera tenía corrientes de aire, y entraron en un segundo conducto. Cuando salieron de él, cayeron en otra plataforma con pintura verde.
Desde allí, tuvieron que pasar de plataforma móvil en plataforma móvil, mientras Shueisha tenía que usar el pincel para protegerse de los shochos. Muchos shochos. Al final estaba la puerta. Ahora entraron en una habitación extraña. Detrás de ellos había una puerta roja, pero no había interruptores de colores. El suelo, la pared de enfrente y el techo eran amarillos con bombas dibujadas. También había un bloque bomba en el suelo. Lo destruyeron, destruyendo el suelo y revelando otra pared amarilla y un conducto, que era la única salida por el momento. Tomándolo, llegaron a un pasillo con bloques en el suelo y el techo que dejaban salir púas regularmente antes de retraerlas. Con el pincel, lo atravesaron y llegaron a otro conducto en el techo que los condujo frente a otra pared amarilla, obligándolos a subir más arriba junto a una pared cubierta de púas. Entraron en otro conducto y destruyeron un suelo amarillo. Cayeron sobre más bloques con púas, y Shueisha rápidamente saltó con Kirby en una línea antes de que las púas salieran. Avanzando lentamente entre algunos niveles de esos bloques, llegaron a un camión que los impulsó sobre una plataforma pintada de verde. Saltando de plataforma en plataforma, entraron en una zona estática y saltaron dentro de un conducto que los condujo frente a una puerta roja con interruptores de colores. Shueisha presionó los interruptores hasta que todos se pusieron rojos, abriendo así la puerta. Entraron por un conducto detrás de la puerta, se deslizaron entre bloques de burbujas y destruyeron un bloque bomba en una pared, destruyendo una pared amarilla en la dirección opuesta, lo que los llevó al punto de partida, donde vieron que la puerta roja se había abierto, solo para ahora ver una puerta azul, y había un interruptor normal frente a ella. Shueisha lo presionó, pero como había adivinado, no abrió la puerta azul. En cambio, creó bloques de piedra alrededor del conducto que habían usado antes, y destruyó la pared amarilla a su lado, revelando otro interruptor. Al presionarlo, oyeron que destruyó otra pared, pero no estaban seguros de cuál. Bueno, no tenían mucho más que hacer. Subieron junto a la misma pared de pinchos que antes y entraron por el mismo conducto que los llevó a la habitación con los muchos niveles de bloques de pinchos, solo que esta vez, la pared amarilla que había estado sobre ellos había desaparecido. Así que subieron y destruyeron otro techo amarillo, haciendo que un camión cayera sobre una plataforma de piedra. El cañón los impulsó a través de bloques de hierro y aterrizaron frente a otra zona estática. Le siguieron muchas otras zonas estáticas, con enemigos esperándolos en cada una, hasta que llegaron a una puerta azul con interruptores de colores. Al abrirla, activando los interruptores, destruyeron el suelo amarillo que había detrás, pasaron por otra habitación con más bloques de burbujas y presionaron otro interruptor que destruyó otro suelo amarillo más adelante, llevándolos de vuelta al inicio. Esta vez, vieron que había una puerta amarilla bloqueando el paso, para su disgusto, pero por suerte, vieron que el camino de arriba se había abierto, revelando interruptores de colores. Una vez que todos se volvieron amarillos, oyeron abrirse la puerta amarilla y, sin perder tiempo, pasaron por la puerta negra que estaba justo detrás. Ahora estaban afuera, con muchos bloques estelares bloqueando el paso. No tuvieron problema en destruirlos, incluyendo a los enemigos que se encontraban entre ellos, aunque debían tener cuidado, ya que al destruir algunos bloques se revelaban agujeros en los que no querían caer. Siguiendo el camino, lanzaron 2 shochos antes de tener que ir de plataforma en plataforma hasta llegar a otro edificio con más bloques estelares bloqueando el paso. Tras los bloques, descubrieron el portal y abandonaron la colorida ciudad. Aparecieron en otro edificio blanco, aparentemente compuesto de bloques blancos, con la única opción de subir. Pasaron una extraña puerta metálica, que disparó un rayo de color extraño hacia el pincel antes de cerrarse bajo ellos, dejándolos en una habitación llena de bloques de estrella verdes con algunos bloques de estrella amarillos con 2 estrellas, y algunos enemigos en la parte superior. ¿Estás bien, pincel? El pincel simplemente flotó durante unos segundos antes de empezar a dibujar una línea, solo que no dibujaba una línea arcoíris, sino una línea roja con un círculo al principio y al final, lo que confundió tanto a Shueisha como a Kirby. El pincel dibujó otra línea, idéntica a la anterior. Shueisha decidió probarla y saltó sobre ella, pero al aterrizar, la línea se dobló como goma y terminó rebotando sobre ella, haciendo que la línea desapareciera. Hizo que el pincel dibujara otra línea, la miró, luego a los bloques, luego a Kirby, y se llevó la mano a la frente. ¿De verdad, Drausia? ¿Un juego de Breakout? ¿Eres una bruja malvada o la hermana perdida de Button Mash? Suspiró y miró a Kirby. Parece que tú serás la pelota que rebota. Será más efectivo contigo que conmigo. Cuidado con los enemigos.
Él asintió antes de mirarla con una ceja arqueada. ¿Pollo, pollo? Inclinó la cabeza confundida por su pregunta. Él miró hacia la puerta cerrada en el techo, que era la salida. Ella comprendió. Ah. Sí. ¿Cómo subo? Él asintió. Se puso una pezuña bajo la barbilla. Creo que ya sé. En cuanto se abra la puerta, te haré rebotar hacia mí, luego te subiré a mi lomo y rebotaré de fila en fila hasta que se abra la puerta. Él sonrió y asintió antes de levantar la vista. Listo. Sweetie asintió, lo tomó, trazó una línea y lo lanzó hacia ella, haciéndolo rebotar. Después de destruir algunos bloques, descubrieron rápidamente que no era necesario destruirlos todos para abrir la puerta. De hecho, se abrió cuando Kirby eliminó a todos los enemigos de la habitación. La puerta se abrió, Sweetie hizo lo que le dijo y pronto entraron en la siguiente habitación, con más enemigos, más bloques y algunas púas. En esta habitación, descubrieron bloques azules con 3 estrellas y bloques rojos con 4 estrellas. El problema era que el número de estrellas indicaba la cantidad de veces que Kirby debía golpear un bloque antes de destruirlo. Sweetie podía ayudarlo enviando el pincel para dañar los bloques, ganándoles algo de tiempo. Finalmente, también descubrieron bloques amarillos que explotaban poco después de ser golpeados y bloques con forma de burbuja que aparecían y desaparecían regularmente. Unas habitaciones más adelante, entraron en una habitación dividida en varias secciones, una encima de la otra, separadas por bloques. Por eso, Sweetie perdió de vista a Kirby y se vio obligada a seguirlo usando las líneas que rebotaban, incluso con la puerta cerrada, para poder seguir ayudándolo. Al final de esta habitación, en lugar de una puerta metálica como las anteriores, había cadenas negras. Una vez que Kirby eliminó al último Bronto Burst que tenían delante, las cadenas desaparecieron y entraron en la siguiente habitación. En la habitación contigua, Krako los estaba esperando. No les dio tiempo a comprender la situación. Apenas entraron en la habitación, lanzó un rayo contra Sweetie Belle. Apretando los dientes, le pinchó el ojo con el pincel, obligándolo a cerrarlo. Con Krako ahora vulnerable, hizo que Kirby rebotara hacia él, y Kirby usó su habilidad rayo para herirlo antes de que rebotara lejos, haciendo que parte de su nube desapareciera. Krako abrió el ojo y cargó contra Kirby, pero Sweetie logró hacerlo rebotar lejos, y con unas pocas líneas más, hizo que Kirby rebotara de vuelta hacia Krako. Sin embargo, al verlo venir, Krako se rodeó de electricidad, electrocutando a Kirby y haciéndole perder la habilidad rayo. Krako fue sorprendido cuando Sweetie lo embistió, usando una cuerda que rebotaba. Al golpearlo, le dio un puñetazo en el ojo antes de alejarse rebotando. Con el ojo cerrado de dolor, Sweetie hizo rebotar a Kirby hacia él, y Kirby logró embestirlo en el ojo. Krako, con el ojo aún cerrado, comenzó a lanzar rayos a su alrededor, hiriendo gravemente a Sweetie y a Kirby. Kirby lo golpeó rápidamente de nuevo, y Sweetie comenzó a rebotar por la habitación antes de lanzarse contra Krako. Krako se rodeó una vez más de electricidad, pero Sweetie Belle apretó los dientes mientras embestía el ojo de nuevo y atravesaba la nube con él. En el suelo con el ojo, lo aplastó contra una pared y lo golpeó con una lluvia de poderosos puñetazos hasta que se convirtió de nuevo en pintura. Mejor así. Sweetie no quería que usara todo su poder contra ellos, como su lluvia de rayos o su viento. Ya era bastante difícil esquivar sus rayos mientras rebotaban, Kirby ya no tenía ninguna habilidad y ella tampoco su magia. Habría sido demasiado peligroso dejar que la pelea se prolongara. La derrota de Krako abrió el portal en el centro de la habitación. Sweetie Belle cargó a Kirby sobre su espalda y, rebotando en otra cuerda, lo atravesó. Fin del capítulo.